primero en el coronario crónico para luego explicar el coronario agudo. Quiero buscar un ejemplo más bonito de que se pasa a los chicos. Vamos a hablar del síndrome coronario crónico. Pero para hablar del síndrome coronario crónico, muchachos, yo tengo que primero partir de la anatomía arterial. ¿Ah? Ahí está. De la aorta tenemos el seno peroneano derecho, que va a dar origen a la columna derecha, y el seno peroneano izquierdo, que va a dar origen a la descendente anterior y a la circunfleja. ¿Correcto? Entonces, cuando yo tengo una lesión acá, eso se llama aterosclerosis. Pero para que se desarrolle el síndrome coronario crónico, que equivale a decir una angina estable, es decir, un paciente que viene con un dolor centrotorácico, porque así se describe, ojo, es un dolor centrotorácico de tipo opresivo que se irradia la mandíbula, brazo izquierdo o epigastrio, que puede durar de 5 a 10 minutos y que tiene que tener como característica que mejora con el uso de nitratos, correcto, o con el reposo, que suele ser desencadenado por el esfuerzo físico. Entonces, si yo tengo esas características del dolor de pecho, yo tengo que sospechar ¿qué cosa? Que esta arteria que está acá tiene una obstrucción de más del 70%. La arteria responsable tiene que tener una obstrucción más del 70%. Pero como ya le había mencionado al grupo anterior, puede que no sea la única forma de producir una angina estable. También puede haber otra, que se llama el vasoespasmo. La arteria que está, se produce el vasoespasmo y tapa por completamente la arteria. Esto es una alteración estructural y lo otro es una alteración funcional. Correcto. Ahora bien, el vasoespasmo puede ocurrir, lo más común de la angina vasoespástica, o también llamada angina Prince Metal, son las mujeres, pero también puede darse el caso de varones. Recuerdo mucho en la residencia que teníamos, digamos, llega de emergencia un paciente varón, 30, 35 años, joven todavía, que para buena suerte había estado teniendo relaciones con el esposa. En el momento que, durante sus relaciones, le viene el dolor de pecho. Entonces es la esposa la que lo lleva a la emergencia. Por eso digo que felizmente era la esposa. Se llega a la emergencia y pensamos que todo es un cuadro de psicosis, porque le pedimos enzimas cardíacas, salieron normales, se iba a quedar catalogado como una angina. Pero como ya vamos a ver de aquí, estas anginas requieren que ya tengan que estratificar al paciente. Es decir, si tiene un dolor de características anginosas, es decir, tipo opresivo, con el esfuerzo, en este caso evidentemente que la relación sexual es un esfuerzo físico, habría sido desencadenado con el esfuerzo físico, nosotros tenemos la obligación de estar seguros. Pero cuando es un dolor agudo como el que les estoy comentando, queda como una angina inestable. En teoría yo no debería someter a ese paciente a un esfuerzo físico, pero como se planteó que no era nada y le queríamos dar de alta, lo mandamos a correr. Por suerte, porque acá ya cuando lleguemos a infarto lo voy a explicar, nosotros solamente tenemos sala de hemodinamia de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ya saben, si tienen familiares mayores que se infarten sobre esa hora, pasadas las 2 de la tarde, o un domingo o un feriado, no hay hemodinamia de salud, en el MINSA no hay ninguna hora, pero bueno. Entonces lo mandamos a correr al paciente 12:30 de la tarde. Y lo mandamos a correr con un doctor que era mayorcito. Entonces el otro día, 9 minutos, nada. A ver, otro poquito más. 10 minutos corriendo, nada. No salía nada. 12 minutos corriendo. El paciente hace un vasoespasmo en la descendente anterior. Mientras lo hacíamos correr, veíamos el ST elevado de 1
una emergencia en ese momento. Como les digo, tuvo la suerte de que hoy mandamos a correr antes de las 2 a la 1, entra a sala de hemodinamia y el paciente se llevó su estrés. 35 años, condenado a tomar medicación de por el estrés. Porque obviamente los espasmos se iba a volver a presentar y a la próxima sí se iba a infartar. No se había infartado, pero ahora sí lo iba a hacer. ¿Correcto? Entonces, por eso les digo, una alteración funcional puede llevar a un infarto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora bien, entonces, ustedes tienen que definir angina estable, muchachos, como aquel dolor torácico, centrotorácico, opresivo, pero que aparece con el mismo esfuerzo físico. Es decir, doctor sabe que yo camino 3 cuadras, cuando quiero caminar más cuadras, recién me duele el pecho. O doctor sabe que yo solamente subo hasta mi segundo piso, porque cuando intento subir al tercero, me duele el pecho. Tengo un dolor. Es un dolor que se desencadena con la misma fuerza. Diferente de una angina inestable. ¿Sabe qué, doctor? A mí me dolía el pecho, soy consciente. Caminaba 4 cuadras y me dolía. Pero hoy he notado que caminaba 1 cuadra y me duele el pecho. He descansado, he querido seguir caminando 1 cuadra más y otra vez me duele el pecho. ¿Eso cómo se llama? Una angina increciendo. ¿Por qué? Porque con menor esfuerzo físico nuevamente desarrolla dolor torácico. Correcto. Ahora bien, una vez que yo ya tengo este diagnóstico, este planteamiento, y yo sospecho de una angina estable, yo tengo que valorar el paciente que tengo. ¿Ya? Y para eso yo tengo que mirar sus factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de buscar el paciente? Primero, si eres varón, estás quemado, muchacho. ¿Por qué? Porque los varones tenemos más riesgo de hacer infarto a temprana edad. Posterior a los 55 años de edad, ya el riesgo se equipara con el de la mujer. ¿Ya? Pero hasta los 45 años, hasta los 55 las mujeres están protegidas por los estrógenos. Normalmente a los 55 ya entran en la menopausia. ¿Cuál es otro factor de riesgo? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, sobre todo la presencia del colesterol LDL. La molécula LDL es una molécula muy heterogénea. Cada vez hay más estudios que demuestran que tener un LDL más bajo es importante. Actualmente ya las guías están planteando tener un LDL menos de 55 para poder disminuir el riesgo de los pacientes. Porque no solamente es el valor como tal, sino la carga del LDL. Es decir, ¿qué tanto tiempo tú llevas con ese LDL alto? ¿Cuál más? El tabaquismo, muchachos. El tabaco es malo, no solamente les va a dar cáncer de pulmón, les va a dar un infarto cerebral, un arritmia, un infarto del corazón, daña las arterias, daña el endotelio. Por eso a todo paciente cardiológico se le quita el cigarrillo. No puede volver a fumar nunca más en su vida. El alcohol se puede restringir hasta 10 unidades, aunque igual sepan que si bien es cierto, el alcohol no predispone mucho al infarto de miocardio, sí puede predisponer al incremento de ácidos isquémicos. Por si les quedaba esa duda. ¿Qué más nos puede predisponer? La obesidad. ¿Qué más? El hecho de tener antecedentes del primer grado. Papá, mamá, hermanos. Pero ojo, tienen que ser pues en edades prudentes. No van a decir, tengo antecedentes y mi abuelito se murió de infarto a los 90 años. Eso no cuenta. Tiene que ser un paciente varón que muere de infarto menos de 45 años. En el caso de la mujer, menos de 50 años. Sí. ¿Ya? Ahora bien, dicho todo esto y habiendo evaluado yo a mi paciente, pues yo digo, a ver, yo tengo un paciente que tiene una angina estable, correcto. Ya evalué su historia clínica, ya sé de qué enfermedades sufre, ¿no? Ya sé cuáles son sus factores de riesgo. Le tomo un electro. Pero ahí viene el primer problema. ¿Por qué? Porque muchas veces en la angina estable el electro sale normal.
Porque recuerden que en las anginas estables aparecen con el esfuerzo físico. Entonces, como yo le tomo el electro en reposo, a veces no aparece nada. O los cambios más comunes son los cambios de isquemia, o si es que el paciente ha tenido un infarto silente, es decir, que él no supo, que eso es en pacientes diabéticos. Los infartos silentes son en pacientes diabéticos. Porque para esto me había olvidado mencionarles que la angina suele ser típica, es decir, así centro torácico o depresivo, en la mayoría de los pacientes, pero puede ser atípico, es decir, tener una forma de presentación en mujeres, en ancianos y en diabéticos. ¿Ya? Ahora bien, entonces pueden aparecer cambios de isquemia o se ha hecho un infarto silente de necrosis. ¿Ya? Entonces yo evalúo ese electro. Pero ¿qué pasa si yo tengo un electro normal o tengo dudas? Bueno, lo mando al paciente a hacer una ecografía transtorácica. Entonces en la ecografía transtorácica vamos a ver que el corazón se contrae. Pero cuando hay, por ejemplo, una lesión, una isquemia o un infarto, una parte se contrae y la otra se queda quieta, no se mueve. Entonces, una vez que yo ya evalúo a este paciente y yo lo estoy encaminando como angina estable, yo tengo que confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a requerir ¿qué cosa? Cateterismo. A este paciente yo finalmente lo voy a mandar a un cateterismo para ver las arterias coronarias por dentro y verificar dónde está la lesión, en qué arteria está. Pero para mandarle yo tengo que reitero estar seguro. ¿Cómo estoy seguro? Dos opciones. No tengo que estratificar, pero para eso tengo dos opciones. La primera, y la que deberíamos tener, sino que es cara, solamente lo hace el Manzor y una clínica más, un TAC coronario, para ver el score de calcio. Es más, actualmente la guía de dislipidemia estudiada este año te recomienda que un paciente que tiene colesterol LDL elevado le pidas un score de calcio para ver si ya tiene placas. Tú le comienzas a ver que tiene un score de calcio elevado, tú tienes que intensificar con ese paciente y bajar a lo menos que se puede el LDL, menos de 55 o incluso menos de 40 si es necesario. Antes había miedo por hacerlo, se pensaba que si yo bajaba mucho el LDL yo podía originar una desmielinización neuronal y podía predisponer a mi paciente a Alzheimer, a demencia. Pero ya con el estudio Odiseus, en el cual se probaron los inhibidores del PCSK9 que podían bajar incluso menos de 40, o el estudio Fourier, que también fue otro de los estudios en los cuales se lograba disminuir el LDL hasta un 70% con el uso de inhibidores del PCSK9 combinados con estatinas, ya ese miedo se retiró. ¿Ya? Pero lo que más usamos acá, porque es lo que es más económico, es una ergometría, que no es más que una prueba de esfuerzo. Yo lo conecto a mi paciente y lo pongo a correr mientras le estoy tomando un electrocardiograma. ¿Para qué? Para poder valorar si ese paciente desarrolla cambios mientras lo estoy haciendo. ¿Correcto? Entonces, si la prueba de esfuerzo sale que es positiva o el TAC coronario es positivo, lo mando a cateterismo. Pero imagínense que tiene suerte el paciente, lo derivaron adecuadamente, llegó al Manzor, desde su posta, para que llegue de aquí a acá, tranquilamente 1 año, 2 años. Algo tienes que hacer con ese paciente hasta entonces. Imagínate que tú te duele el pecho y no haga nada por ti. ¿Qué vas a hacer ahí? Te planteas darle cuanto menos aspirina, ¿no? O un inhibidor de la P2Y12, es decir, un antiagregante plaquetario, ¿verdad? ¿Qué más le vas a dar? Atorvastatina, que es un hipolipemiante, es el más usado. Es en realidad el que tenemos tanto en MINSA como en salud, por eso lo menciono. Atorvastatina de 20 o de 40. ¿De qué va a depender la dosis? ¿De qué tan alto tengo mi LDL? Pues, si tengo un LDL muy alto, uso la de 40. Si tengo un LDL aceptable, uso la de 20. ¿No?
¿Qué más voy a usar? Un nitrato para calmarle el dolor. Isosol. Para eso hay que recordar, chicos, que el isosorbide tiene presentaciones. El isosorbide viene de 5, viene de 10, viene de 40 con inyección prolongada. Incluso hay parches de nitroglicerina. Por eso hay que recordar bien la dosis. El isosorbide de 5 miligramos solo es sublingual. El de 10 no es sublingual, el de 10 es vía oral, igual que el de 40. Doctor, ¿y qué pasa si uno de 10 al 40 no es sublingual? Le vas a generar una hipotensión maldita al paciente. Y lo peor es que el efecto dura 8 horas. A ver, sácalo de la hipotensión. Va a ser muy complicado. Por eso se usa solo la de 5 miligramos. Incluso ahí te dice sublingual. Ese es de rescate. Nosotros deberíamos indicar el isosorbide de 10 vía oral, se debe tomar, ¿ya? Porque ese es el que debemos indicar acá, el isosorbide de 10 miligramos. Pero con una característica especial, chicos, que el isosorbide puede generar taquifilaxia, tolerancia. ¿Qué significa? Que si no lo doy adecuadamente, el paciente va a necesitar cada vez más dosis. Entonces, para evitar eso, ¿cómo lo hacemos? Damos 8 y 2 de la tarde. De tal manera que de 2 de la tarde hasta el día siguiente se puede hacer un washout y de esa manera el medicamento se elimine del cuerpo. Y por último, le podría agregar al paciente beta bloqueantes. Porque el beta bloqueante va a disminuir la frecuencia cardíaca y me va a permitir que ese paciente tenga un mejor flujo, un mejor trabajo cardíaco. ¿Correcto? No. Ahora, pero si yo les preguntara, solo por si acaso, yo sé que ustedes me han entendido, pero solo por si acaso, ¿no? ¿Cuál es la terapia base de la angina estable o del síndrome coronario crónico? ¿Qué van a responder ustedes? Y se olviden. ¿Cuál es? La aspirina y la atorvastatina. ¿Por qué? Porque esos dos son los estabilizadores de la placa. Los otros solamente me permiten controlar los síntomas. No le importa la placa. ¿Correcto? ¿Seguros? ¿Seguro, delegado? Pobre que me haya hecho pregunta. Sigamos. Entonces, hasta ahí perfecto. Entonces vamos a asumir este paciente era una paciente. Vamos a cambiar ahora, vamos a decir que es una paciente mujer, ¿ya? Una paciente mujer de 65 años, las visitó en su consultorio y dijo, bueno, tengo una angina estable, doctor, pero bueno, quiero esperar al seguro, tranquila, y se conoce un muchacho de 30. Y le dice un muchacho, vamos a bailar. Se va la señora a bailar toda la noche. 2 horas bailando, aparece en la emergencia, dolor de pecho. Dolor de pecho de más de 30 minutos de duración. Y todavía te viene la señora así, con la mano al pecho, se llama el signo de Levaille. Ustedes ven al un paciente que viene entrando por la emergencia y se coge el pecho así, métanlo a su electrocardiograma. Le arrancan y le preguntan qué tiene. Sí, no, de verdad ha pasado. En alguna oportunidad tuve la mala, que fue una mala experiencia. El paciente llegó así, con dolor de pecho. Yo justo salía por la emergencia. Les digo, no, mira, tomen un electrolito. Entran al señor, le toman confirmado. Un ST le va de cara anterior. Lamentablemente en crisis no teníamos la capacidad resolutiva, por eso no teníamos que referir al manso, pero el señor se murió. No le dio chance. Había llegado con poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya aquí les voy a explicar un poquito de lo de las arterias. O sea, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces estos pacientes no tienen lesión solo en una arteria. O sea, cuando abordamos al paciente, nosotros por eso es que los mandamos a cateterismo. El cateterismo solamente permite a mí evaluar las arterias, no es tratamiento todavía. Si yo cuando hago un cateterismo, yo lo voy a ver de la siguiente manera. Voy a decir, a ver, ¿tienes solo lesión en una arteria? Sería una ateromatosis uniarterial. Puede tener en 2 arterias, biarterial. Puede tener en 3 arterias, tri, pero también puede tener acá en tronco. O sea, puede ser tronco y uniarterial.
tronco y vía arterial, tronco y triarterial. Pero como nosotros nos estamos intentando matar y no cuidarnos, el corazón sí quiere vivir. Entonces, ¿qué sucede? El corazoncito solito se bypassea fisiológicamente solo. Es decir, imagínense que la lesión vamos a borrar todo, ¿ya? Para que más o menos se entienda. Entonces, miren, estas son las arterias, ¿ya? Entonces, vamos a poner las lesiones así como están. Vamos a imaginar que la lesión más grave está aquí. ¿Ya? Esta es la más grande, la que tapa el mayor porcentaje, casi no deja pasar el flujo por acá en la sangre. Tienes otra lesión acá, más pequeña, y tienes otra lesión acá. ¿Correcto? Entonces el cuerpo es inteligente. Nosotros no nos cuidamos, pero el cuerpo intenta cuidarse. ¿Cómo lo hace? Dice, a ver, yo como acá tengo menos lesión de acá, le puedo generar una arteria acá. Para yo que tengo mejor flujo, darle un flujo a esta arteria. ¿Cómo se llama eso? Circulación heterocoronariana. Eso pasa. Eso pasa, es muy frecuente que ya cuando tienes un paciente crónico, el paciente tú ya lo encuentres así. Entonces, esos pacientes que muchas veces fallecen súbitamente es porque, por ejemplo, ya tenías tapado acá, y esta era la que irrigaba los dos. Y justo esta se tapa. Si cortaste el flujo a las 3, ¿se entiende? Entonces, por eso. Ahora, evidentemente, hay que entender que se confunde mucho el término de infarto. O sea, si bien es cierto, si hay un tipo de infarto, que es el infarto tipo 3, el que se acompaña de muerte súbita, ¿no? Pero suele ser aquel que debe ser un paciente que yo sí puedo sospechar de un infarto, ¿no? Un paciente que tiene factores de riesgo, ¿no? Pero esos muchas veces dicen, no sé, se me ocurre un jovencito de 16 años jugando partido, se cae, dicen, se murió de un infarto. No, eso no es un infarto, tuvo una parada cardíaca. La parada cardíaca normalmente en este tipo de personas es por una arritmia maligna, una fibrilación auricular, fibrilación ventricular, ventricular, pero no es que se haya infartado. ¿O al caso ustedes piensan que un muchacho de 16 años va a tener esto? No, pues, no. Entonces, siempre el escenario es importante. Pero volvemos a este caso. Imagínense esta paciente, mujer de 65 años, fumaba 20 cajetillas a la semana, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y era diabética, usaba insulina, por eso quería pasarla feliz bailando. ¿Tiene para pensar que es un infarto? Sí, ¿verdad? Entonces por eso es que tienen siempre que evaluar adecuadamente al paciente. Evidentemente que hay casos donde lamentablemente el paciente puede ser el más sano del mundo y le puede producir porque es por un tema genético, ¿no? Porque también hay casos. Pero les diré que actualmente hay pacientes jóvenes, cada vez hay más pacientes jóvenes que vienen de Tumbes, de Piura, 27 años, obviamente obesos, fumadores, que ya vienen con lesiones incluso hasta triarterial. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que tenemos aquí en el norte, comemos mucho carbohidratos, sal. Pero bueno, en fin. Entonces sigamos. Entonces regresamos al caso de la señora. Entonces viene la señora, lo atiende la doctora que está acá sentada de blanco y dice, no. Y yo me acuerdo que en mi clase de cardiología me dijeron que si un paciente viene con un dolor de pecho y el signo de Levine, probablemente pueda ser un síndrome coronario agudo. Si estuviéramos en un país civilizado, que no lo estamos, deberíamos, entre que el paciente llegue y yo sospecho del síndrome coronario agudo y yo le tome un electro, pasar 10 minutos. 10 minutos deberíamos demorarnos en tomar el electro. Pero acá es que el paciente pasa el viaje, espera que tiene tos, ver de humor a la enfermera para que le tome el electro, que se desocupe de colocar vías, 2 horas de tomar el electro recién. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el electro a mí me permite clasificar. Por eso es lo primero que yo hago. Primero, evalúo al paciente. Hago el diagnóstico de síndrome coronario agudo, le tomo el electro y después recién le pido enzimas. Las enzimas solo nos ayudan al diagnóstico, muchachos. Lo primero es el EKG. Yo puedo tener 3 cosas cuando tomo un EKG. Puede ser un EKG normal, puede ser un EKG donde haya isquemia
puede ser un EKG donde haya descenso del ST, o puede ser un EKG donde haya un supradesnivel del ST. Correcto, tengo esas posibilidades. ¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo esto de acá, esto se lo clasifico como un SICA ST no elevado. Si yo tengo esto de acá, lo clasifico como un SICA con elevación del ST, que automáticamente se convierte en un infarto con elevación del ST. Automáticamente. Y entonces, ¿por qué coge la importancia y la relevancia a esto? Porque a este pacientito de acá, obviamente yo de acá les voy a decir, porque para ambos, si yo considero que es un síndrome coronario agudo, les voy a dar un tratamiento, ¿correcto? A ambos. Pero en este yo puedo tomarme el tiempo de esperar las enzimas luego de haberle dado el tratamiento de carga. Las enzimas cardíacas, que hablamos de 7-KMB y hablamos de troponina I. Puedo esperar. Puedo darle chance a que, si sale negativo, lo voy a clasificar como una angina Inés. Pero si sale positivo, no hay duda, es un infarto. No hay duda de eso. Es un infarto. En cambio, el de acá no. Si yo ya pienso que es un infarto, en mi cabeza tiene que estar este número mágico, 120 minutos. Las guías te recomiendan que tú tienes 120 minutos para hacer algo por el paciente, porque el tiempo es músculo. Recuerden que la fisiopatología de esto de acá, ¿qué es lo que implica? Que hay una arteria, correcto, que tiene una lesión y que ha llegado un coágulo y ese coágulo lo ha obstruido parcialmente. Todavía hay por donde pueda pasar un poco de flujo. En cambio, acá en el ST elevado, la oclusión es total. No puede pasar nada de sangre. Entonces, en el de allá es el que se te va, el tejido se va a necrosar. Por eso hay necrosis, por eso el infarto con elevación del ST se le llama IMAQ también. Ya al otro se le llama IMANO-Q, porque el que genera Q es el de acá, el ST. Entonces, yo tengo 120 minutos para decidir qué hacer. En otros países sí tienen sala de monitoreamiento las 24 horas. Acá ya les dije que no, solo de lunes a sábado y en la mañana. Entonces, en otros países sí pueden decidir, a ver, ¿qué centro me queda más cerca para abrirle la arteria? Porque lo normal sería que el paciente vaya a un CATE, se vea la lesión, se coloque un stent y se abre la arteria. Pero como aquí no podemos darnos ese lujo, porque no tenemos apoyo todo el día, ¿qué hacemos? Fibrinólisis. La fibrinólisis es exclusivamente del ST elevado. Ya está contraindicado en el ST no elevado, no se debe usar. Solo se usa en el ST elevado. ¿Cuál es el fibrinolítico que tenemos aquí en Chiclayo? Alto. ¿Ya? Ahora bien, entonces, yo tengo que referir 120 minutos para finalizar el MMR, o sea, puedo esperar mis enzimas, pero reitero, a todos, ni bien me llega, yo ya confirmé con el electro que tengo un síndrome coronario agudo, tengo que dejarme qué cosa. Un tratamiento que es el tratamiento de carga para todos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de carga? Por favor, eso sí, quisiera que todos se lo aprendan. Eso le va a servir en el cerebro. Hay tres, son pastillitas nomás que tienen que dar. Les va a dar 3 aspirinas, 4 clopidogrel, 4 clopidogrel y 2 atorvastatinas. Ahora vamos a ver luego que es cierto, usted va a revisar,
que si el paciente es más joven, yo le puedo dar hasta 8 clopidogrels, o si es muy mayorcito, ya mejor solo le doy uno. Pero esos son para casos seleccionados. En su cabeza tiene que estar 3 aspes, 4 clop y 2 atornos, y se murió. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse. Viene un paciente con un infarto a su posta, está, no sé, se me ocurre en Cahuasi, en Chilaste, o están lejísimos, en algún lugar de Chiclayo, y no pueden hacer otra cosa que empiecen con eso. 3 atormas, 4 clopis, 2 atormas, algo que se lo pueden hacer. Y si ya no se les ocurre, están haciendo internado en la Mercedes y se quieren lucir, le agregan enoxaparina, que no sepan qué significa, pero le agregan enoxaparina de 0.5 miligramos por kilo de peso en dosis. Y ya con eso que estamos intentando hacer, diluir el coagulito. Y normalmente no, algunos se responden, otros no, otros van a hacer fluido líquido, pero eso es la terapia de base para todos. Ya al día siguiente se va a continuar con un gas, un clopio, atormas, ¿no? Y una zaparilla cada dosis. Correcto. Ahora bien, pues mira, vamos a ver cómo se ve en un cateterismo. Y luego pasamos con los ejemplos de los ejemplos. Entonces, miren. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve algo así. Miren cómo acá tenemos una imagen de la tomografía, ¿no? Y ustedes observan acá que hay, miren aquí, miren esta plaquita de acá. Cambia de color respecto a todo lo demás. Tiene una parte de grasa, que es esta parte negra, y tiene una parte más blanca, vamos a llamarlo, que es la parte de calcio. Y aquí al otro lado tienen una imagen de la arteria. Entonces miren el grosor arterial que debería tener, ¿no? Igual acá, viene aquí, y en vez de que siga así, hay esta pérdida, hay esta sustracción. Esta sustracción que vemos en el cate, eso es la placa que estamos observando en la tomografía. Esa sustracción que ven ustedes acá, todo esto, esa es la plaquita que tiene el paciente y que evidentemente está obstruyendo, esta es la descendente anterior, ¿no? en su tercio proximal. ¿No? Vamos a ver si lo voy a encontrar otra un poco más clara. Sigue proyección. Primera proyección. Ahí está. Entonces miren, como acá. No sé si observan acá este stop que hay acá. La arteria debería, sí se ve, no me va a morir, no sé. Acá hay otro más grande, este no lo miren, miren este pequeñito de aquí. Este que estoy acá arriba.
esta debería venir acá toda completa la arteria. Y acá, ¿ven? Tiene una obstrucción. Doctor, y si está obstruido, ¿por qué se llena acá abajo? Porque tiene circulación enterocoronaria, las arterias están acá. Entonces sigamos viendo, ahí les están explicando la lesión, bla, 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 bla. Ahí se ve claramente. ¿Ven el stop o no? Clarísimo, se ve como de acá, un stop y se vuelve a llenar la arteria. Ahí, así es como lo vemos en el cateterismo. Vemos el corazón en movimiento. Ahí encontraron la lesión, ¿ven? Ahí está la lesión. Esta es la coronaria derecha, que también me parece que tuvieron una lesión acá. Acá ven, una pequeña lesión acá, pero por ejemplo no la van a notar esa. Entonces, y aquí ya están ingresando, ¿ves? Si ingresó por un cablecito. Y aquí, ¿ven este punto a este punto? Sí. Todo eso es el grosor, el largo del balón. ¿Por qué? Porque van a ver, bueno, si algún día así muy grande, esto es como si fuera un zapato. O sea, medimos la arteria y decimos, a ver, ¿de cuánto por cuánto podemos usar el stent? ¿Cuánto de ancho y cuánto de largo? Y esos puntitos es para ver el largo. Y el ancho, a ver, sale. Y ahí ven, ahí lo están ingresando, ¿ven? Aquí están ingresando el stent. Vamos a ver a dónde llega la lesión. Y ya se dieron cuenta, ahí están atravesando la lesión y ahí lo inflaron, ¿ven? Lo inflaron, ¿eh? Y ahí quedó. ¿Ven? Y se volvió, se restauró todo el flujo. Y no sé si vieron que hay una pequeña sombra, ¿ven? Los frames no me permiten. Pero aquí, si son buenos observadores, se van a dar cuenta que queda la sombra del stent en esta zona. Para repetir la imagen, en esta zona se queda la sombra del stent. Bueno, se han acostumbrado que lo veo claramente. Entonces, ustedes que no están acostumbrados a esta. Pero ese es así, aquí está, ¿ven? Dice, mi charla es como un nido, ya, pero entonces acá tienen un ejemplo, ¿no? De cómo se va. ¿Ven? La placa de grasa que les he explicado, la sangre pasa solo por un lado, ¿verdad? Nosotros ingresamos por un introductor, en este caso estamos usando un abordaje de femoral, van a ingresar por ahí un cablecito, ¿no? Que suele ser de 0.035 French. Ingresamos por la aorta, ¿ven? Llegamos a los senos coronarianos, y en los senos coronarianos decidimos qué arteria vamos a abordar, y así se pinta, ¿ven? Aquí está pintando el seno coronariano izquierdo, aquí de acá para acá es el tronco de la coronaria izquierda, aquí nace la base del anterior, aquí nace el circo, y acá ven, cuando comparan el grosor, evidentemente acá se hace como si fuera la punta del lápiz. Esto es una construcción, es una imagen que le llamamos una imagen de sustracción. Pues esa es la lesión que van a tratar. ¿Ven? Ingresaron. Ingresan, ven este blanquito que está acá. Ese blanquito es el primero. Ingresamos una. Se pueden hacer la angioplastía de dos maneras. Una angioplastía con balón, es decir, ingresas, insuflas. Pero ¿cuál era el problema? Que se volvió a llenar la placa. Entonces se dijo, bueno, ya no es suficiente solo la angioplastía con balón, así que ahora hacemos una angioplastía también con stent. Después de hacer el balón y hacer que la placa volver a liberarlo, lo que hacemos es dejarle un stent en esa. Retiran el balón y ahora van a colocar el S y el stent es el que ya se queda ahí. Sacan el baloncito, sino que ¿por qué utilizamos primero balón? Para poder atravesar con el stent. ¿Ven? Y ya se retira. Y dentro de la arteria quedó el stent. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso solamente para que lo tengan de cultura general. Vamos a ver ahora sí
Interpretaciones electrocardiográficas. Vamos a dejar la de nivel tercero de primaria para el final. Vamos a comenzar con un nivel pollito que tiene da incluso unas flechas en las articulaciones. Así va a ser el examen, doctor. Así va a ser el examen. Ya he intentado ponerles una como esta que acá lo voy a explicar, pero me di cuenta cuando terminé de explicar el ejercicio que todo el mundo estaba callado, triste. Interesado. Ya, entonces mire. Comenzamos entonces. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tiene? ¿Un ritmo? Ritmo sinusal. Frecuencia. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, un poco más de 4, casi 5, que casi el 4. 4.5 más o menos. ¿Cuánto será 100 de 4.5? Digo 300 entre 4.5. ¿Cuánto da? 70. 68. 68. El eje es un eje normal. ¿No? Miren cómo uno está positivo y ahora eje positivo. Un eje normal. Y ahora sí, ¿cuáles son las lesiones? Acá están con flechitas. ¿Qué hay? Hay un ST vago. ¿Por qué? Porque el punto J, miren dónde está. El punto J está aquí y el inicio eléctrica está acá. El punto J está aquí y el inicio eléctrica está acá. ¿Qué más? Miren dónde está el punto J acá. Miren, hay unas ondas tepicudas, miren. ¿Correcto? Y unas tepicudas. ¿Correcto? Unas tepicudas. Sí, como dice su compañero, también hay necrosis acá. Pero eso lo primero que se informa es el ST elevado, porque es el que manda. Entonces, el infarto ST elevado se informa en un electro como una lesión subepicárdica. Y me había olvidado mencionarle las caras. Cuando la lesión está en 1 y en ABL, se llama cara lateral alta. B5, B6, cara lateral baja. 2, 3 y ABF, cara inferior. Y de B1 a B4, la cara anterior. En este caso, ¿dónde vemos las lesiones? La vemos en 1, en ABL, B5, B6, B4, e incluso si lo miramos con malicia, también aquí en B, en B3, incluso como refieren con ondas D y. Entonces, esto es una lesión subepicárdica anterolateral. Que es lo mismo que decir un infarto agudo de miocardio, ST elevado antero. Pero también hay cambios recíprocos. Vemos ¿no? que hay un descenso del ST en 3, en ABF. ¿Cómo se llama el descenso del ST? Una lesión subendocárdica. ¿De qué cara? Inferior. Ahora, doctor, ¿y qué pasa si en el examen solo pongo la más importante, que es la del subclavicular? Perfecto, vale. Porque me están describiendo la más importante. Porque ¿cuál va a definir su manejo al final? La del ST elevado. Es la que define el manejo del paciente. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué sigue? A ver, me pequeño cambio, ¿no? Hay que volver a predicción. A ver, ¿qué opinan de ese electro? 2 minutos. A ver, mírenlo, piénsenlo, miren las flechas de la pista.
importa que eso, es un ritmo sinusal. ¿Correcto? ¿Frecuencia? 75. ¿Eje? Normal. 1 y a ver, así. Ahora sí, ¿qué lesiones hay? Hay una serie negativa. Hay un descenso del ST. Hay un ST descendido. ¿No? Hay un ST descendido ¿en dónde? En cara inferior. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? Una lesión subenocárdica de cara inferior. ¿Y son en cara inferior? No, en la lateral baja. Y en la lateral baja. ¿Ya ven? Facilito, ¿verdad? Sigamos practicando. También podrían decir que hay una isquemia, porque las ondas T son negativas, subepicárdica de las mismas caras, ¿no? De la cara inferior, de la cara lateral. ¿Cuáles son las ondas T negativas? Estas de aquí. Las que están entre ¿Ves? ¿No? Perfecto. Uno más, vamos. Y el último se lo voy a. ¿Qué opinan de ese? Ah, no se ve. Claro, todo así como yo lo estoy diciendo. Ritmo, frecuencia. Lo que pasa es que tú, ¿por qué tienes que hacerlo? Porque así te vas a dar cuenta de que hay. Si no, no se van a dar cuenta. O sea, porque, por si acaso no piensen que en el examen va a venir uno y una sola cosita, ¿no? Viene combinado en un mismo elenco. Así que para saber qué hay, sino que acá, académicamente les estoy diciendo por separado. De aquí lo vemos a uno que no les voy a poner, pero que para como para empezar una idea, porque es un caso bastante complejo, pero más o menos así. A ver, ¿qué ven ahí? Ahí, por ejemplo, es un combinado. Ah, es el mismo, perdón. un poco elevado. Ya, esa es una de las cosas que hay. ¿Qué más hay? A ver, comencemos. Ya, vamos a ver. Ritmo. Sinusal. Frecuencia. 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 50. Muy bien. Eje. Normal. ¿Qué alteraciones hay? Antes del ST y otra cosa. ¿Por qué se fueron también del ST? ¿No lo vieron? Ah, también hay. ¿Cómo que no hay veces? No, claro que tiene que haber test, si no, no habría descodificación. ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosa? Es un PR prolongado, pues. Miren, el PR comienza aquí hasta acá, ya tiene 5 cuadraditos. Pero ahí no termina, pues. Termina por acá. ¿Cuánto es el PR? 9 cuadraditos. O sea, tiene un PR que ¿cuánto vale? 0,36. Eso es un BAB de primer. No. Como no analizaron el PR, no se dieron cuenta. ¿Lo ven? ¿Ya qué pasa? Ahora sí dígame el ST. ¿Dónde está elevado el ST? 2, 3 y en AV. Pero acá voy a salir un ratito de esta proyección. También está negativo en un B1 y B2. Correcto. Porque en B1 y B2 está negativo. Entonces, yo estoy seguro que ya deben estar cerca de llegar a esa parte en el Dubin como buenos alumnos que son, pero se los voy a explicar. ¿Qué sucede? Le he dado la vuelta un ratito porque hay una característica que eso tienen que mirarlo siempre y cuando tengan un infarto inferior. Si tienen un infarto inferior y tienen un descenso del ST en B1 B2, ustedes tienen que mirarlo en espejo y decir que hay elevación en realidad. ¿Por qué? Porque el ST descendido en B1 y B2, cuando hay un infarto inferior, se convierte en un ST elevado posterior.
Por eso es que lo ven como una imagen en espejo. Por lo tanto, la lesión subepicárdica que hemos estado viendo se convierte en una lesión subepicárdica inferoposterior. Doctor, pero ¿qué pasa si solo le pongo inferior y no importa? Vale, porque sí entiendo lo que me quieres decir. Ya, por si acaso no se vayan a dar cuenta, le vayan a estar dando vuelta al examen, ¿no? No, pero es un inferoposterior. Pero se entendieron, todos entendieron que al menos es inferior, ¿verdad? Sí. Perfecto, al menos con eso me quedo con eso. Ahora, ¿por qué quiero decir un bebé de primer grado? Porque hay una afectación. ¿Cuál es la arteria que se afecta acá en la cara inferior? La cara inferior es la Coronaria derecha. Entonces la coronaria derecha también puede llegar a la arteria del nodo sinus y por eso es que produce eso. Y vamos a ver un caso más complejo de esto todavía. Puede pasar. Como lo que vamos a ver acá. Esta belleza. Esto es una Miss EKG. Aquí vamos a ver. ¿Qué sucede acá? Primero, ustedes tienen que darse cuenta de un detalle. Yo creo que ya se dieron cuenta, pero se lo voy a explicar. Primero, que las P's no están conduciendo el QRS, chicos. ¿Por qué? Porque miren acá, hay una P acá, hay otra P acá, hay otra P acá, hay otra P aquí. Y en ninguna tiene el mismo PR. Ya ninguna le importa cómo vaya el QRS. ¿Por qué? Porque acá lo que importa es que cada P va a un mismo ritmo. Acá, ¿por qué no sale la P? Porque se le está comiendo la T. Acá, ¿por qué no sale? Porque otra vez se la come la T. De aquí vuelve a aparecer la P. El intervalo P